Esto es un escándalo. No lo puedes dejar pasar. Lo que ha dicho Máximo Huerta, el exministro de Cultura y Deporte, es un auténtico terremoto político. El hombre acaba de abrir la caja de Pandora, y lo que ha salido de ahí es una bomba que puede cambiar la percepción que tenemos de Pedro Sánchez y de su gobierno. Sigue escuchando, porque esto te va a dejar con la boca abierta. Lo que Huerta ha destapado es lo que muchos llevamos sospechando desde hace tiempo. Pedro Sánchez, en su afán por mantener su poder y su imagen, ha manipulado, ha traicionado y, sobre todo, ha jugado muy sucio con él. Pero ¿qué está pasando realmente detrás de toda esta trama? ¿Qué ocurre en el interior del gobierno de Sánchez que pocos se atreven a contar? Vamos a poner en evidencia todo, sin pelos en la lengua, y a demostrar por qué este gobierno parece estar mucho más interesado en salvar su propia imagen que en defender a los que están a su lado. Porque, amigos, lo que estamos viendo aquí no es solo un caso aislado. Esto es un patrón, y es hora de que lo sepamos todo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu forma de ver a la política española. Máximo Huerta es un hombre que estuvo en el centro del huracán político hace unos años cuando asumió el cargo de ministro en el gobierno de Pedro Sánchez. Un ministro que, aunque estuvo en su puesto solo unos meses, no ha dudado ni un segundo en decir lo que nadie se atrevió a decir sobre el presidente del gobierno. En su última entrevista en El Hormiguero, Huerta dejó muy claro que su experiencia dentro del gobierno fue, para él, una auténtica traición. Y no lo digo yo, lo dice él mismo, con sus propias palabras. Máximo no se ha guardado nada. Ha sido rotundo y directo, y ha contado todo lo que sucedió en su día con Pedro Sánchez, revelando detalles que, hasta ahora, parecían ser un secreto bien guardado en los pasillos de la Moncloa. Según Huerta, cuando todo estalló debido a la polémica fiscal que marcó su breve paso por el gobierno, lo que Pedro Sánchez hizo fue dejarle tirado. Exactamente. Le abandonó a su suerte, le arrojó al abismo como si fuera un simple peón que ya no servía. Como si fuera un pedazo de papel arrugado que ya no tiene valor. Pero lo que realmente duele en todo esto es lo que ocurrió cuando Huerta intentó hablar, cuando intentó exponer su verdad y pedir un poco de apoyo. Pedro Sánchez, el gran líder que pretende ser el salvador de España, le dio la espalda. No le importó en absoluto lo que Huerta estaba pasando. Lo peor de todo, lo único que Sánchez parecía estar preocupado en ese momento era su imagen ante los medios, ante el público, ante los suyos. Y a Huerta, simplemente, lo dejó fuera de la ecuación. ¿Qué clase de líder es este, que prefiere proteger su imagen antes que defender a uno de sus propios ministros? ¿Qué clase de gobierno es este, que no tiene ni la mínima empatía por sus colaboradores, por las personas que están a su lado, luchando por un mismo proyecto? Es alucinante. Máximo Huerta lo ha dejado claro con una frase que hace temblar a cualquiera que haya creído en la palabra de Pedro Sánchez. Me dejó claro que lo único que le importaba era su imagen, no lo que yo estaba pasando, dijo Huerta. Y ahí está la clave de todo esto. Esta frase resume perfectamente la naturaleza de la traición a la que Huerta se vio sometido. ¡Bum! El hombre acaba de destapar una gran mentira política, y lo peor es que nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere poner el dedo en la llaga y enfrentar la verdad de lo que está pasando en el gobierno. Pero Huerta, valientemente, ha decidido sacar todo a la luz. Y es que, amigos, lo que está revelando Huerta es algo más grande que su propio caso. Es una crítica directa a un sistema que parece estar más enfocado en mantener una fachada perfecta que en ser honesto y afrontar la realidad. Un sistema político que antepone la imagen por encima de la dignidad de las personas. ¿Es este el tipo de política que queremos? Un gobierno que no tiene reparos en dejar caer a sus propios ministros, a los que les dedica discursos de unidad, mientras su principal preocupación sigue siendo mantener su poder y su imagen intactos. Hoy, Huerta no solo nos cuenta lo que él vivió en carne propia. Lo que está haciendo es dar una alerta a todos los que estamos mirando desde fuera. Este gobierno no es lo que parece. No es el cambio ni la nueva política que muchos nos vendieron. Es un gobierno que prefiere hacer malabares con la verdad para que nada se caiga del escenario público. Y mientras tanto, los que están en el interior, como Huerta, son descartados sin compasión. Es una jugada sucia, amigos. Así que la pregunta es clara. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga sucediendo? ¿Vamos a seguir callados, aceptando las versiones oficiales que nos venden, o vamos a empezar a exigir más transparencia, más honestidad, más responsabilidad? Porque lo que ha destapado Huerta hoy no es solo un ataque personal, es un grito de alerta para todos nosotros. La política tiene que cambiar, pero el primer paso para que eso suceda es poner sobre la mesa la verdad, tal como lo ha hecho Máximo Huerta. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de todo esto?
¿Te parece justo que Pedro Sánchez haya dejado a Huerta tirado de esa manera? ¿Crees que la imagen del presidente es más importante que las personas que lo rodean? Quiero saber tu opinión. Déjala en los comentarios y no olvides darle like si piensas que esto merece ser escuchado. No dejes que esta verdad se quede en silencio. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Pero la cosa no queda ahí. Esto se pone aún más intenso. Lo que Máximo Huerta ha revelado va mucho más allá de lo que muchos imaginaban. Después de destapar la traición de Pedro Sánchez, el exministro ha dejado claro que su dimisión no fue un sacrificio por el bien del gobierno, como nos intentaron hacer creer. No. Huerta lo ha dejado muy claro. Me sacrificaron por algo que ya estaba resuelto. El presidente no movió un dedo por defenderme. Me dejaron caer como si no importara nada. Y eso, amigos, es lo que realmente se lleva a casa. Un sacrificio político para proteger la imagen de un presidente que prefirió guardar las apariencias antes que hacer lo correcto. Increíble. Si esto no es un golpe bajo, no sé qué lo es. Pero lo peor de todo vino después. Porque cuando todo parecía estar perdido, cuando el escándalo ya se había desatado y Huerta estaba en la cuerda floja, Pedro Sánchez, el gran estratega, decidió intentar comprar el silencio de Huerta con un cargo en el Instituto Cervantes. Sí, como lo oyes. Un cargo público, a secas, como si eso pudiera tapar todo lo que había pasado, como si una simple oferta de trabajo pudiera arreglar la humillación, el desprecio y la falta de apoyo. Pero Huerta no se dejó engañar. Para él, fue un intento burdo de silenciarlo, de manipular la situación y cerrar la boca a alguien que ya no le era útil. Vaya jugada. Y es que, según Huerta, lo que realmente estaba en juego no eran los cargos ni los títulos. No se trata de cargos, se trata de dignidad, dijo. Me pareció indignante que, después de haberlo dejado en la estacada, Pedro Sánchez intentara ofrecerle algo así como si fuera una especie de premio consuelo. Indignante. Y no solo lo piensa él, sino que ¿quién no lo ve como una burla? ¿Cómo es posible que alguien intente reparar algo tan grande como una traición con un cargo en una institución pública? Eso no lo arregla ni de lejos. Ahora bien, si pensabas que todo esto ya era bastante fuerte, espérate, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Huerta no se quedó callado y se atrevió a afirmar que su dimisión no fue un simple accidente o un sacrificio heroico, como nos hicieron creer. Según él, todo fue una cortina de humo. Una cortina de humo. Su dimisión, en realidad, fue utilizada como un chivo expiatorio, como un sacrificio que no tenía nada que ver con la verdad de lo que sucedía en el gobierno. ¿Y por qué? Para desviar la atención de otros escándalos dentro del gobierno. Así lo ha dicho el propio Huerta. ¡Bum! Si lo que Huerta dice es cierto, esto no fue solo un caso de traición personal, sino una jugada mucho más grande, donde Pedro Sánchez utilizó a Huerta como una pieza de ajedrez en un juego sucio, calculado para mantener todo bajo control. ¿Estamos ante un gobierno que prefiere las manipulaciones y el control mediático antes que la verdad? Porque eso es lo que Huerta está denunciando, un gobierno que antepone las apariencias, la imagen pública y el control, antes que enfrentarse a la realidad de lo que está sucediendo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más alarmante. ¿Y por qué nos debería importar todo esto? Porque esto no es solo el caso de Máximo Huerta, no es solo una cuestión personal de un exministro que se siente traicionado. Huerta ha sido una pieza dentro de un sistema político que, según él, es completamente deshumanizado. ¿Es esta la política del PSOE? ¿Es este el tipo de política que queremos? Asterisco asterisco, aquí hay algo mucho más grande en juego. Huerta no solo habla de su dolor y de su sacrificio, sino que pone el dedo en la llaga de un sistema político donde la imagen y el poder de un presidente están por encima de la dignidad de las personas que lo rodean. ¿Y cuántos otros casos se han dado donde la imagen y la política del poder están por encima de las personas? ¿Cuántos ministros y colaboradores más estarán viviendo lo mismo que Huerta, pero no se atreven a hablar? Es evidente que Pedro Sánchez tiene un control absoluto sobre la narrativa. Sabe cómo manejar los hilos de la opinión pública, cómo moldear la percepción de su gobierno y cómo mantener su imagen pública prácticamente intocable. Y no estamos hablando solo de una imagen cuidadosamente diseñada, sino de una auténtica estrategia de poder, de manipulación de los medios y, sobre todo, de control. Cada movimiento está meticulosamente planeado, cada palabra cuidadosamente elegida para asegurar que la narrativa nunca se le escape. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar para seguir controlando esa narrativa y mantener la fachada de un gobierno invulnerable?
Lo que es aún más alarmante es que esa narrativa no solo se construye sobre hechos reales o verdaderos, sino sobre la manipulación de la percepción pública, y sobre todo, a costa de sacrificar a aquellos que ya no le sirven. Hablamos de ministros, colaboradores, aliados políticos que en algún momento fueron piezas clave en su juego de poder, pero cuando ya no son útiles, cuando ya no pueden aportar nada a su estrategia, simplemente son desechados, dejados de lado, sacrificados para proteger su propio estatus político. Máximo Huerta, uno de esos sacrificados, ha sido un claro ejemplo de esto. Huerta fue un peón en este juego político según sus propias palabras. Usado, manipulado, maltratado y luego descartado una vez que ya no fue necesario. ¿Cómo es posible que un gobierno se comporte así con sus propios miembros? La respuesta parece estar clara. El poder es el poder, y a cualquier precio. Lo que hace aún más grave todo esto es la sensación de que si lo que Máximo Huerta está denunciando es solo una pequeña muestra de lo que sucede dentro del PSOE, entonces, ¿qué nos espera con el resto de ministros y colaboradores de este gobierno? Si Huerta, que estaba en el corazón del gobierno de Pedro Sánchez, ha sido usado como un simple peón, ¿cuántos más están siendo manejados de la misma forma? ¿Cuántos otros ministros han sido sacrificados de manera fría y calculada, simplemente por no ser útiles en un momento determinado? ¿Es esta la política que queremos para nuestro país? ¿Es esta la clase de política que estamos dispuestos a aceptar? ¿Realmente nos vamos a conformar con un sistema donde la lealtad no se paga con principios o valores, sino con el juego del poder y las apariencias? Porque la realidad es que este tipo de política es lo que está llevando al límite la ética en el gobierno. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que la política se convierta en un juego sucio donde lo único que importa es la supervivencia del poder y no el bienestar del pueblo? Es claro que los sacrificios políticos, las manipulaciones y el abuso de poder se están convirtiendo en una constante, y no podemos quedarnos de brazos cruzados sin exigir algo más. ¿No tenemos derecho a exigir más ética? ¿No tenemos derecho a pedir que las personas que nos gobiernan sean más humanas y menos manipuladoras? ¿Queremos un gobierno que se preocupe por el bienestar de su gente o uno que simplemente utilice las personas como herramientas para alcanzar sus objetivos? La política no debería ser un juego donde los intereses personales se anteponen a los intereses generales, y sin embargo, parece que eso es lo que estamos viviendo. La pregunta que queda es, ¿qué opinas tú de todo esto? Esta es la gran cuestión. ¿Está Máximo Huerta siendo un hombre honesto que ha hablado desde su dolor y su frustración, revelando una verdad que nadie más se atreve a decir? ¿O por el contrario, está buscando venganza y usando todo esto como una estrategia para obtener su propio protagonismo mediático? ¿Es Pedro Sánchez simplemente un político pragmático, astuto y calculador que sabe cómo jugar sus cartas para salir siempre bien parado, o hay algo más oscuro detrás de sus decisiones? Es todo un gran montaje, una estrategia bien diseñada para tapar los errores del gobierno, para esconder las fisuras internas y desviar la atención de lo que realmente está pasando. Esto es algo que no podemos dejar pasar por alto, porque está en juego la forma en que entendemos la política, la ética y la honestidad de nuestros gobernantes. Dime qué piensas ahora mismo en los comentarios. ¿Crees que Huerta está diciendo la verdad? ¿Está Huerta exagerando o está destapando una gran mentira política que muchos no quieren ver? ¿Es la política de Sánchez una política del poder y la manipulación, o está más basada en un control absoluto, una estrategia de control sobre todas las piezas en juego? Hazlo saber ahora. Porque tu opinión es muy importante, y este es un debate que necesita ser escuchado por todos. Si piensas que este vídeo está desvelando algo que los medios tradicionales están callando, dale like y compártelo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que no te pierdas lo que viene. Tenemos muchas más sorpresas preparadas y más verdades que desvelar. Este debate apenas comienza, y estamos solo rascando la superficie de todo lo que hay detrás de esta historia. Los medios no te lo cuentan todo, pero nosotros sí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desvelando las historias que muchos prefieren esconder. Porque, al final, lo más importante es que tú, como espectador, puedas ver la realidad más allá de lo que nos cuentan los medios tradicionales, más allá de las manipulaciones políticas y los intereses ocultos. La verdad, aunque muchos intenten callarla, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Y mientras haya voces dispuestas a hablar, como la de Máximo Huerta, la verdad nunca muere. No importa cuánto intenten silenciarla, no importa cuántos intentos haya por desviar la atención o por ocultar lo que realmente sucede. La verdad siempre tiene una forma de salir a flote, incluso cuando las sombras intentan tragársela. Y en este canal, nos aseguramos de que esas verdades no queden olvidadas,
no se queden en el olvido ni sean enterradas bajo la alfombra de la política. Así que, si te interesa seguir escuchando lo que otros prefieren que no se sepa, si quieres estar al tanto de lo que está ocurriendo detrás de las cámaras y fuera del alcance de los grandes titulares, no te despegues de este canal. Nos esperan muchos más temas candentes que vamos a tratar con toda la honestidad y sin rodeos, porque la gente merece saber la verdad. Y no vamos a permitir que nadie nos la quite. Si tienes algo que decir, si tienes dudas, opiniones o simplemente te ha sorprendido lo que has visto hoy, comenta abajo, comparte este vídeo con quien más lo necesite y no olvides darle un buen like si crees que estamos revelando algo que los demás no te cuentan. Recuerda también activar las notificaciones, porque lo que está por venir te sorprenderá. El debate está en marcha, y tú eres una parte fundamental de este. Así que, nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando la verdad que muchos prefieren ocultar. Y recuerda siempre, la